el Señor me hablaba acerca de esta palabra, hermanos. Este salmo, pues bueno, este salmo lo escribió David. Ahí en el título dice que es un salmo de David. Y bueno, este salmo es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, hermanos. Para los que no saben la historia, ¿verdad? Pues David fue un rey, fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Fue un rey que fue escogido por el Señor. Cuando Dios lo ungió por rey, hermanos, David era un simple muchacho. Sin embargo, el Señor lo llevó a ser rey de Israel y pasó por muchas pruebas, hermanos, ¿verdad? No solamente fue ungido y al siguiente día fue rey, hermanos, sino que tuvo un proceso para poder llegar a ser rey, hermanos. Y fíjese que dice que Dios escogió a David porque era conforme a su corazón, hermanos. Y luego leemos esta historia, hermanos, de David, cómo pecó contra el Señor, cómo dice que tomó la mujer de uno de sus hombres, de Urías, y pues y después lo mandó a matar, hermanos. Entonces pues vemos que David fue un adúltero, fue un homicida también, un asesino. Y una vez me acuerdo que estaba platicando con mi mamá y decía a mi mamá de que ¿por qué será que el Señor dejó esta historia, verdad, de David? ¿Por qué Dios no solamente dejó las victorias de David, cómo él le danzaba a Dios, verdad, cómo él le cantaba al Señor, cómo él reinó con justicia, sino que Dios también dejó la historia de cuando David pecó contra el Señor, hermanos? Y esto es porque Dios quiere que veamos, hermanos, que inclusive aquellos hombres que por un momento hicieron lo bueno, hermanos, que fueron escogidos por el Señor, aún esos hombres y mujeres también pecaron contra el Señor, hermanos, también le fallaron a Dios. Y claro que eso no significa que podamos pecar, ¿verdad?, deliberadamente, sino que vemos que ellos tuvieron sus fallas, sus errores, hermanos. Si usted lee la palabra, todos pecaron en algún momento, ¿verdad? Dice la palabra que no hay justo ni aun uno, hermanos. Todos pecaron, solamente el único que nunca pecó fue Jesús, hermanos. Jesús, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros. Dice que Él fue tentado en todo, hermanos. Él tuvo las tentaciones que usted y yo tenemos, hermanos. Cualquier tentación que usted se pueda imaginar, Jesús también la experimentó, hermanos. Sin embargo, la diferencia es que Él pudo vencer, hermanos. ¿Y cómo Él pudo vencer, hermanos? Con la palabra de Dios. Él pudo vencer humillándose siempre delante del Señor, orando y estando con Él, hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesús siempre se inclinaba ante Dios, ¿verdad? Siempre se postraba y oraba ante Dios. Y eso es lo que el Señor me hablaba, hermanos, acerca de la humillación. Y bueno, retomando la historia de David, hermanos, cuando David pecó contra el Señor, dice que Él se humilló delante del Señor. Él hizo un ayuno, hermanos. Él dice que se vistió de cilicio, que era algo que hacían los judíos, que pues se echaban ceniza sobre la cabeza y no comían durante muchos días, y estaban en un solo lugar, en un rincón, llorando y lamentándose, hermanos. Y David dice que él se humilló delante del Señor, hermanos, y él compuso este salmo cuando él decía: Señor, ten piedad de mí, borra mis pecados, no me quites tu Santo Espíritu. Y fíjese que David no le decía a Dios que no me quites el reino, no me quites, ni siquiera le decía no me quites las riquezas, no me quites todo lo que me has dado, sino que David le decía: no me quites tu presencia, no me quites tu Espíritu Santo de sobre mi vida. Porque si leemos cuando David fue ungido, hermanos, como rey, dice que desde ese día el Espíritu Santo vino sobre David. Y luego dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl porque Saúl había desobedecido. Entonces vemos ese contraste entre los reyes que el Señor eligió, hermanos. Sin embargo, cada quien tomó su decisión, cada quien tomó su camino. Saúl tomó el camino de la rebeldía, de la desobediencia, de pecar contra el Señor, ¿verdad?, de quedar bien con la gente, con el pueblo. Y David, siendo un muchacho, dice que él se encargaba de las ovejas de su papá, hermanos. Imagínense, Dios ya habiendo ungido a David por medio del profeta Samuel como próximo rey, él no se ensoberbeció, hermanos. Él no tuvo esa arrogancia, sino que él siguió humillado. Él siguió haciendo lo que le correspondía, que era cuidar del rebaño de su padre, hermanos. Entonces, cuando se llegó el tiempo, ya el Señor ya lo puso como rey, hermanos. Pero bueno, vemos que David también cometió estos pecados, pero que él también se arrepintió con el Señor, hermanos. Él se humilló y él dijo: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso, hermanos, es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos siempre humillados delante de Él, delante de su presencia. Y quiero que vayamos a Segunda de Reyes,
Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 5, el versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Fíjense, hermanos, este hombre, Naamán, dice que era un general del ejército. Los generales, pues a veces eran considerados segundos del rey, hermanos. A veces estaba el rey como pues el hombre más poderoso sobre un pueblo, sobre una nación, y su brazo derecho, por así decirlo, era su general del ejército. Entonces Naamán era un hombre poderoso, hermanos, a pesar de que no era el rey de Siria, pero dice que Dios había dado una grande salvación por medio de él. Entonces era un hombre que tenía poder, que tenía hombres en su autoridad, hermanos. Era un hombre que él hablaba y la gente lo obedecía. Era un hombre con palabra, ¿verdad? Con poder. Mas sin embargo dice que era leproso, hermanos. Entonces de nada le servía tener todo eso. Me imagino que también tenía riquezas y ese poder, y era leproso, hermanos. O sea, él tenía esta valentía, pero era leproso. Y lo dice el versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Fíjese, esta mujer sierva conocía al profeta Eliseo, hermanos. Mas sin embargo ella, pues digamos que estaba desubicada, ¿verdad? Porque ella pensaba que era Eliseo el que sanaba a los enfermos, ¿verdad? Entonces ella dijo de que si Naamán va con Eliseo, con el profeta, él lo va a sanar de su lepra. Entonces ya después en el versículo 9, ya leemos que Naamán fue con Eliseo. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjese, Eliseo ni siquiera salió a verlo. Dice que Eliseo mandó mensajeros para que le dijeran a Naamán qué es lo que él debía de hacer para que fuera sano. Amén. Dice que Naamán esperaba que Eliseo se presentara delante de él. Eso dice el versículo 11. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Fíjese, Naamán ya iba con una mentalidad de que Eliseo lo sanara, ¿verdad? De que Eliseo lo tocara y que al instante él fuera sano, hermanos. Y así es como hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que ponen su mirada en un pastor, en un predicador, en un evangelista que sale en las redes sociales, ¿verdad? O a veces en un pastor, ¿verdad? Y la gente piensa que el poder está en uno, hermanos. Sin embargo, el poder y todo le pertenece al Señor, hermanos. La sanidad proviene de Él, hermanos. Entonces, si Él quiere que nosotros seamos sanos, Él nos sanará, hermanos. Entonces, Eliseo no podía hacer nada más que hacer lo que el Señor le mandara que hiciera, hermanos. Dice que Naamán ni siquiera fue a ver a aquel hombre que, como le digo, era un hombre poderoso, era un hombre valeroso, era un hombre con mucho poder, muchas riquezas. Y Naamán ni a Eliseo ni siquiera le importó eso. Él hizo lo que el Señor le mandó a hacer. Él le mandó mensajeros que le dijeran que se lavara en el río Jordán. Entonces fíjese que Naamán, cómo se enojó, ¿verdad? Él esperaba que Eliseo saliera y pusiera sus manos sobre él y que al instante la lepra le sanara. Mas sin embargo el Señor quería hacer algo con Naamán, ¿verdad? El Señor quería no solamente sanarlo, sino Él quería que Naamán, siendo un hombre de poder, él se convirtiera al Señor, él se humillara delante de Dios. Y luego dice el versículo 12: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio?
y se volvió y se fue enojado. Fíjense, hermanos, que el río Jordán era un río, digamos, considerado de gente pobre, ¿verdad? O un río, pues muy, muy básico, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero había ríos que eran mucho mejores, hermanos, que tenían aguas más cristalinas, que tenían, no sé, árboles más frondosos en las orillas. Entonces, Naamán, él decía que había mejores ríos que el río Jordán. Fíjese, yo estaba investigando y vi que el río Jordán, hermanos, es el punto más bajo de toda la tierra, hermanos. Bueno, hablando de la parte terrestre, ¿verdad? Porque está la parte terrestre y la parte marítima. Pero de la parte terrestre, el punto más bajo de toda la tierra, de todo el mundo, es el río Jordán, hermanos. El río Jordán está cerca de 500 metros por debajo del nivel del mar. Y fíjese cómo el río Jordán siempre se nos presenta en la palabra de Dios. Y esto simboliza, hermanos, siendo el punto más bajo de la tierra, esto simboliza que también es el punto más bajo para estar delante de Dios, humillados delante de Dios. Fíjese cómo Jesús fue bautizado en el río Jordán, es decir, que él fue sumergido y él tocó el punto más bajo de la tierra. Y después de ahí, del río Jordán, se fue al desierto, ¿verdad? Y ya después de ahí, después del ayuno, después de ser tentado y habiendo vencido con la palabra de Dios, fue ahí cuando comenzó su ministerio. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron por muchos lugares, pero antes de llegar a la tierra prometida, tuvieron que pasar por el río Jordán. Es decir, tuvieron que pasar por el punto más bajo de la tierra para llegar a aquello que Dios les había prometido. Entonces el río Jordán representa esto, hermano, representa la humillación a Dios, representa la humillación de no enaltecerse uno, sino de estar siempre humillado, postrado delante del Señor. Entonces, ¿qué era lo que el Señor quería de Naamán, hermanos? Él quería que fuera aquel río que tal vez a sus ojos no era el mejor río, mas sin embargo el Señor sabía que ese río era el punto más bajo. Él quería que Naamán fuera y se zambullera en el punto más bajo de la tierra para que él viera que el más poderoso no era él, que el más poderoso no era el rey de Siria ni el rey de Israel, sino que era Dios, el rey de reyes y señor de señores, hermanos. Amén. Fíjese, dice que el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y eso es algo que ha predicado el pastor, ¿verdad? De cómo Naamán se iba zambullendo, y fueron 7 veces, hermanos. Imagínense, él se zambulló una vez y él no veía ningún cambio, y se zambulló otra vez y tampoco, y a lo mejor él se sentía avergonzado, ¿verdad? Me imagino que había gente alrededor viendo a ver qué tanto hacía Naamán, ¿verdad? Como le digo, era un hombre poderoso, era un hombre de renombre, y me imagino que había mucha gente ahí alrededor del río viendo cómo él se zambullía, y él a lo mejor ahí con vergüenza de que no se le quitaba, y a lo mejor él llegó a pensar que Eliseo era un charlatán, ¿verdad? Mas sin embargo, que la 7ª vez, cuando él se zambulló, dice que salió del río y su carne quedó tierna como la de un niño. Fíjese, hermanos, porque lo que Dios hace, Él lo hace bien, hermanos. No solamente le restauró la piel, sino se la puso tierna como la de un niño, hermanos. Y así es nuestro Dios, hermanos, que Él todo lo que hace lo hace bien. Todo lo que hace lo hace porque Él es bueno, porque Él tiene misericordia de nosotros. No es algo que nosotros merezcamos, sino es solamente por su gracia, por su misericordia, hermanos. Naamán pues era un hombre que no conocía a Dios, pero Dios lo llevó hasta el río Jordán, lo llevó hasta el punto más bajo para que conociera quién era el Dios verdadero, para que conociera quién era aquel que sanaba. Fíjese que Naamán no solamente recibió la sanidad, sino que él también recibió, digamos, la salvación de parte de Dios. Dice, el versículo 15 dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que no aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Imagínense cómo pues Naamán, siendo un hombre poderoso, le quería dar algo a Eliseo, ¿verdad? Un profeta de Dios, pero Eliseo no recibió nada de parte de él.
Imagínate cuántas cosas pudo haber recibido Eliseo, ¿verdad? Mas sin embargo, él no quiso aceptar nada de él. Pero fíjese cómo Naamán dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo hubiera salido y hubiera tocado, hubiera hecho una oración ahí en público? Y a lo mejor Naamán hubiera pensado que la sanidad provenía de Eliseo, hermanos. Mas sin embargo, como Naamán ni siquiera había visto el rostro de Eliseo, sino que hizo lo que Dios le había mandado que hiciera, entonces fue ahí cuando él reconoció que no era Eliseo, sino que era Dios mismo el que lo había mandado, y que era Dios, el Dios de Israel, el único que reinaba, el único que podía hacer milagros, hermanos. Entonces también Eliseo, él no recibió nada de parte de Naamán, hermanos. Es algo que nos representa que Eliseo, digamos, poniéndola en esos tiempos, él no recibió la gloria para sí mismo, sino que él glorificó a Dios. Él le dio toda la gloria al Señor, porque él sabía que no era por él, que no era por algún poder especial que tenía Eliseo, que no era algo sobrenatural, ¿verdad? Sino que era solamente el poder de Dios actuando en su vida. Y luego dice el versículo 17: entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Fíjense, ahí cambió la vida de Naamán. No solamente recibió la sanidad, sino que recibió esa convicción, ¿verdad?, de pecado, esa conversión, ¿verdad?, al Señor. Él abandonó todos sus ídolos, y la verdad es que abandonar los ídolos es algo realmente muy difícil, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos tiempos que tenían ídolos para todo, hermanos. Ídolos, un Dios del cielo, un Dios de la tierra, un Dios del fuego, y así muchas cosas, hermanos. Y ahí nada más fue cuando se dio cuenta de que ninguno de sus ídolos tenía el poder que tiene el Señor nuestro Dios, hermanos. Y así fue como Naamán recibió ese conocimiento del Señor, yendo hasta el río Jordán y tocando el punto más bajo de la tierra y reconociendo que no era Eliseo, que no era ningún otro profeta, sino que era la mano del Dios Todopoderoso. Y ahora quiero que leamos otra historia, hermanos, que está en Lucas capítulo 7. Ahí en Lucas 7, versículo 1, dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense, hermanos, aquí nos habla algo semejante, ¿verdad? Nos habla sobre un centurión, el cual era parecido como Naamán, ¿verdad? Naamán era un general de un ejército, y un centurión era un hombre, era un capitán que tenía a cargo 100 hombres, hermanos. Entonces, digamos que eran similares, ¿verdad? Naamán y este centurión. Dice que cuando este centurión escuchó hablar de Jesús, dice que él mandó a unos ancianos para que fueran a Jesús y le contaran acerca de su siervo que estaba muy enfermo, y que Jesús fuera a su casa y lo sanara, hermanos. Y fíjese cómo los ancianos le dijeron a Jesús, le hablaron maravillas acerca de este hombre, ¿verdad? Y le dijeron: es digno de que le concedas esto. Fíjese, los ancianos le dijeron: el centurión es digno de que le concedas esto, es digno de que le sanes a su siervo, porque él ama a nuestra nación, y etcétera, etcétera. Entonces, fíjese cómo ellos hablaban acerca de él. Pero luego dice el versículo 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no estoy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese, este hombre, él reconocía que él no era digno, a pesar de que los demás hombres, las demás personas del pueblo hablaban maravillas de él, y él decía, y le decían a Jesús que este hombre era digno. Este mismo hombre, este centurión,
él en sí mismo, él no se consideraba digno. Él decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera de que entres bajo mi techo. Y lo dice versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Viste cómo Jesús se maravilló de este hombre? Es uno de los pocos de los cuales Jesús se maravilló de su fe, ¿verdad? Y siempre era gente de fuera, hermanos. No era gente de su propio pueblo, sino era gente considerados gentiles, ¿verdad? Este centurión ni siquiera se consideró digno de que Jesús fuera a su casa. Ni siquiera se sentía digno de estar frente a Jesús, ¿verdad? Vemos el constante, perdón, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Contraste. Bueno, eso, ya estoy como el pastor. Contraste, eso. Vemos el contraste entre la historia de Naamán y la historia de este centurión, ¿verdad? Dice que Naamán quería ver el rostro de Eliseo, ¿verdad? Naamán quería que Eliseo saliera y encontrarse con él. Y este centurión, habiendo escuchado de Jesús, el Hijo de Dios, él ni siquiera se sintió digno de estar delante de él, hermanos. Entonces, vemos cómo Jesús resaltó la fe de este centurión, porque siempre la fe va de la mano con la humildad, hermanos, con la humillación. Este centurión tuvo esta humillación de no sentirse digno, sino de decir que Jesús era el único digno, que Jesús era el único que podía sanar a su siervo, hermanos. Y esa es la palabra, hermanos. Tengamos siempre esa humildad y esa humillación delante del Señor, porque realmente no somos nada delante de Dios. Realmente estar en este lugar tampoco es fácil, ¿verdad? El domingo me decía el hermano Eduardo que si yo no tenía nervios de predicar. Le decía que sí, porque la verdad es que es algo que nunca se quita, ¿verdad? A pesar de que llevo tiempo aquí compartiendo, pues cada mes creo, ¿verdad? Aproximadamente cada mes comparto, pero aún así no se me quitan los nervios, hermanos. Pero bueno, eso es una buena señal, ¿verdad? De que realmente no soy yo, hermanos. Realmente no es el hermano, ni la hermana, ni el pastor, sino que es el Señor que se glorifica, hermanos. Y solamente a Él le damos toda la gloria, hermanos. Y si queremos algo, hermanos, si queremos estar delante de la presencia de Dios un día, entonces mantengamos siempre esa humillación delante de Dios, de Dios. Postrémonos y adoremos solamente a Él, porque solamente Él vive y reina. Solamente Él nos puede dar la sanidad, la salvación. Solamente Él nos vino a redimir, hermanos. No hay otro que no pecó, hermanos, más que Jesús. Y ese hombre, ese Dios hecho hombre, vino y habitó entre nosotros y entregó su vida para que fuésemos salvos. Entregó su vida para que fuésemos sanos y tuviéramos su presencia, hermanos. Como le digo, antes la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, habitaba únicamente en una u otra persona. Pero cuando Jesús vino y Él murió, dice que el velo se rasgó y el Espíritu Santo vino y se derramó sobre toda carne. Entonces eso es lo que anhelamos, hermanos. Y mientras esperamos al Señor a que Él regrese, mantengamos nuestras lámparas encendidas y seamos llenos de Él, ¿verdad? Creamos en esa promesa de Joel de que Él derramaría su Espíritu sobre toda carne en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, así que el Espíritu Santo se derrama sobre su iglesia. Así que anhelemos su presencia y estemos siempre humillados delante de Él, porque solamente a Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Amén, hermanos. Den un aplauso al Señor. Dios le bendiga.